Entonces, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. 14 también vamos a leer. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si podemos ponerle un título a este mensaje, es un hombre varón, un varón de Dios. Aquí mientras meditaba en esta escritura, este es un versículo que resalta más que todo esta palabra varonilmente. El apóstol Pablo está aquí exhortando a la iglesia de Corintio y está en particular dirigiéndose aquí a unos varones, unos hombres. Y hoy en día, como recordamos el Día de los Padres, el cristiano tiene que hacer una diferencia en todas estas celebraciones y recordando, ¿no?, de qué es un hombre o un varón. Y la diferencia de un cristiano hombre es que tiene que ser un varón de Dios. Y entonces hay diferentes, en el griego esta palabra puede ser traducida también valiente, hombre de valor o actuar como hombre. Y entonces vamos a ver algunas cosas que nos debe identificar a los varones, hombres de Dios, de que dice la Biblia acerca de esto. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo esto. En este mismo versículo está la palabra velad. Velad tiene esta connotación de estar uno siempre vigilando, estar firmes en la fe. Siempre es algo que él estaba hablando siempre, firme. Y a través de la palabra tenemos que estar firmes, parados, esforzados. Es un esfuerzo. En el 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y entonces vamos a ver algunos de qué cosas debe identificar a un varón de Dios, un hombre de Dios. Primero vamos a ver acerca de un soltero. ¿Cómo debe portarse un soltero, alguien que no se ha casado todavía? Vamos a ver a Timoteo, primera de Timoteo. El apóstol Pablo se está dirigiendo a este joven pastor. Primera de Timoteo 4:12. Y le dice el siguiente consejo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y entonces ahí le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, a un joven soltero que estaba en el ministerio. ¿Qué es lo que debe hacer entonces alguien que no se ha casado todavía? Ahí está. No despreciar la juventud. Tiene que uno ser ejemplo a otros creyentes, a otras personas y otras personas que no conocen al Señor. Y dice ahí específicamente creyentes en la palabra. Tienen que tenerlas, estudiar, tienen que conocer la palabra de Dios, y eso solo se puede llegar a través del estudio, la meditación, la memorización, la conducta. El cristiano tiene que conducirse como un cristiano. Las acciones deben ser como un cristiano, la manera de pensar, la manera de hablar. Dice amor, espíritu, fe y pureza. Este es un joven soltero, pureza. La santidad es muy importante. Y entonces le dice ahí que se ocupe en la lectura, que es estudiar, leer la palabra, la exhortación y la enseñanza. Entonces ahí le está hablando a Timoteo. Miremos también a Tito, que era otro joven soltero. Está cerca de la epístola, Tito 2:7, dice lo siguiente: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Y entonces
está hablando, el título de este capítulo es Cualidades sólidas de una iglesia. Dentro de esto le está aconsejando a Tito. Primero habla de las ancianas, los ancianos, las personas, los jóvenes. Y entonces aquí alguien que está soltero, el 6 dice, exhorta asimismo a los jóvenes. Está exhortando el apóstol Pablo a Tito, un joven ministro también, que exhorte a los jóvenes, a los que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo. O sea, tiene que ser ejemplo, una persona soltera, ejemplo, buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. Esta es una palabra que hoy en día muchas personas se han olvidado o no saben o no quieren demostrar esto, integridad y seriedad. Tenemos que ser personas, hombres de íntegro y de serios, tanto dentro del evangelio como fuera en el mundo. Entonces ahí está, también vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Primera de Tesalonicenses 2, 10, dice lo siguiente. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Este es un versículo que da un ejemplo de un testimonio de alguien soltero, el apóstol Pablo, cómo él se condujo su vida, cómo vivió su vida. Y está hablando a esta iglesia en Tesalónica, que él dice ahí, santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Tenemos que, entonces, para los solteros, de presentarse santo, justo, irreprensiblemente delante de los creyentes. Entonces ahí está, también en Corintios, vamos a ver esto, 1 Corintios 7, 32 al 34. Está dirigiéndose otra vez a hombres solteros, jóvenes, pero estamos viendo hoy en día por lo del Padre, a los jóvenes hombres, varones solteros. 1 Corintios 7, 32 al 34. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y cómo agradar a su marido. Leí unos versículos más para ver el contexto. Ahí está aconsejando el apóstol Pablo a los solteros, a las viudas, a lo de esto del casamiento. Entonces está lo que debemos de ver ahí para los solteros, varones, tienen que aprovechar ese tiempo para agradar al Señor, servir al Señor con toda la fuerza. Entonces ahí tenemos esto. Vamos a ver unos versículos como esposo, cómo nos exhorta el Señor a cómo debemos comportarnos nosotros, los varones. Primera de Timoteo, Efesios 5, versículo 25, dice lo siguiente, un versículo bien conocido: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, tiene que haber amor, el esposo hacia la mujer, así como Jesucristo. Ahí está bien claro esto, y se entregó. También vamos a ver en el mismo, en 1 Corintios 7, 3. Dice lo siguiente, 3 al 4. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces ahí tenemos el concepto de la una sola carne, y es importante esto, y los varones tenemos que entender esto. También Primera de Pedro
el apóstol Pedro está dirigiéndose al matrimonio, al hombre y la mujer, y en esta parte vamos a ver lo que dice al varón. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Incluso puedes Dios no oír las oraciones si no estamos haciendo esto. Tenemos que tener cuidado de esto, vivir sabiamente y dando honor. También tenemos que ver como padre, como un varón, un hombre de Dios debe comportarse como padre. Efesios 6:4 dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí es algo que encontramos como cristiano, y como padre tiene que haber un balance, y es donde pedimos ayuda al Señor. El balance es enseñar, demostrar amor, pero también disciplina y amonestación. Y entonces eso solo sucede a través de la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo clásico también del Antiguo Testamento de la Shema, que los judíos como enseñan a sus hijos y cómo lo instruyó el Señor en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice lo siguiente: Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y refiriéndose al versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí tenemos entonces instrucciones como un padre debe instruir a los hijos y a enseñarle a amar a Dios con todo, y constantemente. Entonces es el balance otra vez más, y el ejemplo de esto clásico está en Hebreos capítulo 12, porque hay personas que no disciplinan a sus hijos, y hay diferentes, ya incluso en la sociedad ya no se mira eso tanto. Tratan diferentes métodos de psicología, pero la palabra de Dios es clásico y es clara. Hebreos 12, 5 al 11 nos habla acerca de la disciplina, refiriéndose a Dios. Y ahí podemos ver como un padre también, si Dios también disciplina. Hebreos 12, 5 al 11 dice lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos beneverábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Entonces ahí tiene claro lo que es la disciplina y el amor, amonestación, el balance como un padre, un varón de Dios, un hombre de Dios debe vivir. Entonces vimos los solteros, vimos como esposo, vimos como padre, ahora como hijo, porque también el padre también, o el hombre también juega este papel de hijo. Tenemos padres. ¿Cómo debemos comportarnos con nuestros padres? Primera de Timoteo 5:4 dice esto. Bueno, vamos al 3 para ver el contexto. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y está hablándose en particular aquí a las viudas. Y entonces después dice más: la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces ahí está hablando cómo debemos, en el caso de viudas, tratar a nuestros padres. Y entonces sigue hablando más en el 7 y el 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensiblemente, que es un principio como cristianos debemos dirigirnos. El 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Entonces ahí estamos hablando también, y está hablando el 9 también: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Y entonces da otras instrucciones ahí. Entonces ahí debemos ver, y tenemos obviamente los mandamientos de Dios, que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y es el mandamiento que tiene promesa de larga vida. Ahora vamos a ver ahora más detalladamente el varón y el hombre como cristiano, cómo debemos comportarnos, y tiene que conectando con este versículo que vimos al comienzo de 1 Corintios 16:13, de varonilmente, o ser valiente, hombre de valor, o actuar como hombre. ¿Qué significa esto? Porque hoy en día hay personas que hablan acerca de soy macho, soy el mero mero, o cosas aquí en la sociedad, y que nos dice qué debe ser un hombre, pero es superficial. No solo lo de afuera, tiene que ver por interior. Entonces, como cristiano, vamos a ver unas escrituras otra vez como Dios se dirigió a Timoteo a través del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Vamos a ver entonces 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a verlo desde el 3, pero el punto va a llegar al 11 y 12, pero quiero ver todos estos versículos porque nos ayuda a entender algo muy importante: cómo debemos comportarnos como cristianos, hombres de Dios. 1 Timoteo 6, 13 en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Estas cosas debemos de huir, y debemos de mantenernos en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la piedad, la sana doctrina. 6. Pero gran ganancia de la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Todas estas cosas, de las cosas que debemos de evitar, y específicamente está hablando acerca del amor al dinero, la raíz de todo, no de algunos, dice de todos los males. Entonces, como hombres valientes, hombres de valor, hombres actuando como hombres, alguien que saber balancear esto, y el área del dinero también, la finanza es muy importante. Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, y caminar, como vimos en otro versículo, íntegro y serio en todos los aspectos, y la finanza es uno de los aspectos muy importante. Entonces dice el 11: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Por eso leí los versículos anteriores, que es lo que tenemos que huir: de la codicia, del error, de todas estas cosas necias, de estos versículos. Entonces, anteriores que mide el 3 al 10. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y lo termina con el 12 diciendo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Eso es un hombre valiente, un hombre de valor, actuando como hombre, alguien que sabe pelear la buena batalla de la fe, que está echando la mano en la vida eterna, las cosas eternas, como Jesucristo dijo también en Mateo 6, 33, y en esos versículos 30 y tanto, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas de adelante, ¿no? Y entonces, esto es lo que significa portarnos varonilmente, hombres de valor, lo que decía en 1 Corintios 16, 13, que también decía: velad, estad firmes en la fe. Y recordemos todo este año que estamos viendo esto de las palabras del apóstol Pablo, que dijo en Filipenses: pelear la buena batalla. Vamos a recordarnos eso, porque es importante todo esto. Esta es la palabra que nos dio el Señor en este año, acerca de prosiguiendo a la meta. Filipenses capítulo 3, del versículo 12 en adelante, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, eso lo prosiguiendo a la meta, y el apóstol Pablo pudo cumplir esto, y él terminó la fe, su vida, peleando la buena batalla de la fe, que le decía aquí a Timoteo. Y entonces él, en otra parte, en 2 Timoteo, donde dice que ya está por morir, pero él ha peleado la batalla, porque dice en 2 Timoteo 4,
cuando se está despidiendo el apóstol Pablo, versículo 6, 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. E incluso hay un hermoso alabanza acerca de esta que va un poquito así: he peleado la batalla, Señor, seguiré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Lo que esperan, no vuelvo más atrás. La versión nueva aquí. Entonces, regresemos entonces. El apóstol Pablo está hablando de estos consejos. Como cristiano, un hombre de valor, está hablando de estos consejos. También en este mismo Timoteo, 2 Timoteo 2, versículo 22. Es algo importante también. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahí vemos palabras similares que se está dirigiendo el apóstol Pablo una y otra vez a Timoteo, a un hombre, en este caso un hombre joven, soltero, pero a todos los hombres y a todos los cristianos en general, ¿no? Pero como hoy estamos enfocándonos, entonces nos dice a los padres, a los hombres. Y pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con la que corazón limpio invocan al Señor. Y para poder hablar con el Señor, para poder suplicar al Señor, invocar al Señor, tenemos que tener corazones limpios. Y por eso no podemos estar contaminados con el pecado. También tenemos en 1 Timoteo 4, bueno, ya leímos esto, pero vamos a reenfatizar entonces el 14. No descuidas el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Un cristiano, un hombre de valor, tiene que ejercer los dones que Dios le ha dado. Así como Pablo le está diciendo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. Nosotros tenemos que dar cuenta por los dones que nos ha dado el Señor. 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tú aprovechadamente sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. La doctrina, sana doctrina, hemos visto esto, de cuidarnos de error, cuidarnos de codicia, huir pasiones juveniles, todas estas cosas, cómo ser padre, cómo ser esposo, cómo servir al Señor, cómo mantenernos firmes en la fe. Eso es lo que significa comportarnos varonilmente, hombre valiente, de valor. Y eso es lo que el Señor quiere recordarnos hoy en día, especialmente a los hombres, a nosotros, los varones, que podamos pedirle ayuda al Señor y que no seguir lo que el mundo dice que es un hombre o que es un varón. Realmente tenemos que ir a la fuente, a la Biblia, que nos dice claramente que es un hombre, que es portarnos varonilmente. Y todas estas cosas son importantes porque sin ellas no podemos agradar al Señor. Y la santidad está muy importante ligada con todo esto, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a orar entonces para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude con esta palabra y podamos ser no solo oidores de la palabra, sino hacedores. Señor, Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor Jesús. Gracias por esta hermosa palabra que nos ayuda a entender qué es ser un varón, Señor Jesús, qué es comportarnos varonilmente, Señor, un hombre de valor, no actuar como hombre, Señor Jesús. Y te pedimos que nos ayude. Y te pido por todos los hombres que van a oír este mensaje también, Señor Jesús, los que no lo han oído, para que cada uno de ellos, Señor Jesús, puedan ser tocados por tu Espíritu Santo y tocar su corazón
para que entiendan y entendamos, Señor Jesús, qué es lo que tú quieres para nosotros como varones, Señor Jesús, de ser ejemplo a otros, de vivir agradándote a ti, Señor Jesús, como todos estos versículos. Te pedimos también a las esposas, las mujeres, los niños, los jóvenes, que todos podamos funcionar como una familia, y Señor, especialmente dentro de las iglesias, Señor Jesús, cada uno pueda desarrollar la función por el cual es llamado, cada lugar, que somos todos importantes dentro del cuerpo de Dios, Señor Jesús. Te bendecimos y te alabamos y te pedimos, especialmente hoy en día, los varones, Señor Jesús, especialmente los que están apartados, Señor Jesús, los que están haciendo cosas que el mundo dice que es macho, pero realmente no es lo que te agrada a ti, Señor Jesús. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes a ponerla en obra, en el nombre de Jesús. Amén.